Bien, me gustaría compartiros, estoy en el Evangelio de Juan y los que ponéis el texto, Isra, luego si puedes ponerme ahí el texto de Juan 3, Israel, vale, pensé que estabas... Estoy en Juan porque llevo meses en Juan y no llego a salir de Juan, o sea, me ha atrapado Juan, el Evangelio de Juan, me encanta. Para llegar a este capítulo 3, vemos que hay algo increíble en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los dos testamentos acaban en Juan 3. Para mí, el todo, la conclusión, la totalidad, el mensaje, el Evangelio, la buena noticia, es Juan 3. Y todos sabéis que Juan 3 es la famosa conversación entre Jesús y Nicodemo. Es uno de los textos que a mí, pues, lo escuché desde muy pequeñita, entonces me pasó un poco como con la vid verdadera. Cuando decían Juan 3, yo ya estaba pues como Juancho bostezando, porque ya me lo conocía de memoria al revés y no le veía ningún interés, ¿no?, en este texto. Pero se ve que Dios está haciendo algo, me está sacudiendo de alguna manera, porque voy justo a los textos que no me gustaban y Dios me está hablando y lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, vemos que Mateo, Marcos, Lucas tienen, cuando tú lees esos tres evangelios, todos siguen una línea parecida, pero lo que es el evangelio de Juan es totalmente distinto. Juan relata unas conversaciones totalmente diferentes de los tres otros evangelios. De hecho, hay un montón de situaciones que no aparecen en los otros evangelios. Entonces, una de esas conversaciones increíbles de Jesús con alguien importante es esta conversación de Jesús y Nicodemo. Sabéis que en Juan también encontramos la conversación de Jesús con la mujer samaritana, Jesús con el hombre paralítico. Siempre hay unas conversaciones interesantes con una forma en la que Jesús se expresa con la persona que tiene enfrente distinta. Y a mí me fascina cómo Jesús hablaba. Yo antes cuando leía decía, pero porque Jesús siempre contesta cosas que nadie le ha preguntado. ¿No os dais cuenta que alguien le suelta algo y Jesús se va por las ramas y dice totalmente otra cosa? O esa es la sensación que nos da, ¿no?, cuando leemos un poquito la vida de Jesús. Pero realmente es fascinante cómo Jesús habla a cada persona con una forma muy especial. Juan es también el que presenta la humanidad de Jesús de una forma más tangible. ¿Por qué? Porque dice Jesús estaba cansado, Jesús estaba sediento, Jesús lloró, cosas que no aparecen en los otros evangelios. La parte más humana de Jesús aparece aquí. Entonces, aquí vamos a entrar en la conversación entre Jesús y Nicodemo y lo vamos a leer del 1 al 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un pasaje que
todo el mundo conoce y cuando se evangeliza se usa muchísimo para hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Pero yo quiero tratar un poquito de este personaje con el que está hablando Jesús. Jesús está hablando con Nicodemo y hemos visto pues, que Nicodemo era un personaje importante, ¿vale? No era un cualquiera, no era un tipo que pasaba por la calle o un mendigo, no, era un hombre importante. Era un hombre religioso, era un hombre principal, según la descripción que nos da Juan, y Juan es muy detallista. Era judío y provenía de lo que era la fraternidad de los fariseos. Un fariseo no lo era cualquiera, no cualquiera podía acceder a ser fariseo. Los fariseos podían venir de casta, es decir, los padres, los abuelos, y entonces entraban, y también podían pagar una suma importante de dinero para entrar dentro de esta secta, ¿no? de los fariseos. Y luego la preparación que ellos tenían era estricta al extremo. Nosotros no hacemos nada aquí aprendiendo 2 o 3 versículos. Ellos aprendían los 5 primeros libros de la Biblia totalmente de memoria. Génesis a Deuteronomio, con sus relatos, con sus mandamientos, todo de memoria. Aparte, casi 700 leyes que tenían que saberse añadidas, que se tenían que saber de memoria y tenían que practicarlas. Era una bestialidad lo que tenían aquí dentro. Eran gente culta, inteligente. Además eran un poquito los que gobernaban pues, el mundo judío, ¿no? El pueblo de Israel. Ellos eran pues, el poder político, el poder religioso, tenían sus juicios, eran los que tomaban decisiones, ¿no? Eran importantes. Teníamos el Sanedrín y vemos que el Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que eran los que tomaban las decisiones importantes. Y vemos que él era un principal entre los judíos, era importante. ¿Cuándo va Nicodemo a ver a Jesús? ¿En qué momento va? De noche. Pues esto es muy interesante porque he visto opiniones a punta pala sobre este tema. Hay gente que dice, pobrecito, se avergonzaba, todo el mundo lo iba a ver, no sé cuánto, no sé qué. Y también está otro punto de vista que a mí me parece mucho más sensato por cómo empieza el relato. Y es que simplemente, ¿habéis visto cómo era la vida de Jesús? ¿Habéis leído un poquito cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era un día de Jesús? En cualquier momento había una multitud que estaba alrededor. En otro momento venía uno, oye, sana a mi hijo que no sé cuánto, resucita al otro. O sea, había interrupciones en su día constantes. Si tú hubieras querido acercarte a Jesús para tener una charla con él, ¿piensas que hubieras podido de día? ¿O te hubieras esperado a que Jesús estuviera tranquilito en un momento ya más pausado? Yo creo que eso sería lo más sabio, ¿no? Que Nicodemo pensó, de día va a ser imposible. Además, Nicodemo era un hombre importante y también tenía sus obligaciones, tenía sus quehaceres, y me imagino que la gente también se acercaría a él para consultas y para cosas. Entonces, para mí, lo más lógico es pensar que no era por presión y vergüenza en aquel momento, sino era específicamente porque quería tener una charla con Jesús. Le interesaba una buena charla con Jesús. Vamos a ver cómo se presenta un poquito Nicodemo a Jesús. Dice Rabí en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿cómo se presenta Nicodemo? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo trata a Jesús? Le dice Rabí. Rabí es maestro, ¿no? Pues maestro, sabemos que haces unas obras, y la gente a veces piensa que vino Nicodemo pues ya como buscando respuestas, como humillado, como... Pero vamos a ver, ¿Nicodemo qué era? Maestro. Nicodemo era maestro de la ley. Y Jesús lo estaba tratando como a otro maestro. Entonces, ¿qué le está diciendo? Somos iguales. Colega, querido colega, vamos a tener una buena charla tú y yo, vamos a hablar, vamos a compartir. No lo está tratando como un rango superior. Le dice que vienes de Dios por las señales que haces. Entonces le está concediendo, le está haciendo un poquito la pelota. ¿Por qué? Porque un fariseo no consideraría a nadie a su propio rango si no hubiera pasado por la escuela rabínica. Él está diciendo, vamos a ver, con las obras que tú haces nos vamos a saltar la escuela rabínica, porque claro, era impresionante, sanaba a los enfermos, mantenía la ley, enseñaba el Antiguo Testamento. Jesús, ¿qué creéis que enseñaba en las sinagogas? El Antiguo Testamento.
Entonces tenía un conocimiento, y lo trata de maestro. Estamos iguales tú y yo. Y luego dice, sabemos que has venido de Dios. No dice, sé que has venido de Dios. Por lo tanto, él venía en nombre de varios fariseos, no al mejor de todos, porque algunos ya estaban descontentos desde el principio, pero otros tantos pensaban, bueno, pues este hombre estamos al principio, cuando aún no habían esos altercados entre los fariseos y Jesús, aún no había llegado la hostilidad a un nivel que querían matarlo, sino que algunos pensaban, bueno, pues este hombre viene de Dios, enseña bien, es interesante, vamos a ver qué pasa con él. Entonces, no viene humillado ante él, sino que viene de igual a igual. De alguna forma le está haciendo un poco la pelota, le está diciendo, vengo a confirmarte que eres un buen maestro y que vienes de Dios. Podemos tener una charla tú y yo interesante esta noche y vamos a ver qué sacamos de esto, ¿no? No viene en otro plan, no, la Biblia no nos describe una situación de otra situación, ¿no? Entonces, Jesús, si hubiera sido a lo mejor uno de nosotros, y yo pienso en situaciones en donde la gente viene hacia ti y te dice, qué buena persona que eres, hay que ver las cosas que tú haces, cómo trabajas, cómo te desvives por los demás, y te lo dice alguien de la calle y dices, ¿qué le voy a ponerme a explicar? No, el Señor tal cual, ¿no? Pero Jesús no le pasa la mano por la espalda y dice, gracias Nicodemo, ya irás entendiendo con el tiempo. No, va y le tira la bomba. El versículo 3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí la respuesta de Jesús no tiene ningún sentido. Primero, porque le está dando una respuesta a algo que él no ha preguntado. ¿Quién te ha preguntado cómo voy a ver el reino de Dios? No, pero le está dando una respuesta porque de alguna forma, está yendo al grano de la situación. Le faltó decir, dejémonos de tonterías, Nicodemo, y vayamos al grano. El reino de Dios, sabéis que los judíos estaban obsesionados con la venida del reino de Dios, y los fariseos muy particularmente. Ellos anhelaban ver al Mesías dentro del reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios para ellos? Pues primeramente quitar a los romanos de ahí, que estaban molestando, estaban oprimiendo, y por otra parte, pues que ellos tuvieran su libertad, su territorio, su reino, es decir, que volvieran a tener una gloria con un Mesías que los salvara. Y eso era solamente para los judíos. Ellos en ningún momento pensaban en lo demás del mundo para llegar a esa situación. Y es interesante porque los fariseos ayunaban varias veces por semana, según la costumbre que ellos tenían era 2 veces por semana. Entonces, 2 veces por semana ellos ayunaban y cumplían con ritos, pero el ayuno especialmente era para redimir de los pecados. Es decir, que ellos pensaban que ayunando, de alguna forma, se estaban ganando el derecho a acelerar el tiempo a que viniera el Mesías. Era una forma de decir, me estoy yo mismo limpiando o redimiendo de mis propios pecados. Y cuantas más veces ayune y demuestre a Dios lo bueno que soy, antes va a venir el reino de Dios y antes vamos a tener a nuestro Mesías. Entonces, Jesús está yendo en contra de la mentalidad de Nicodemo de una manera brutal. Le está diciendo una cosa que para él no tiene ningún sentido. Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le está saqueando su idea de lo que es el reino de Dios. Nicodemo, en el versículo 4 vemos su reacción, le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es curioso porque Nicodemo aquí está demostrando una cosa, y es que él lo que no toca, lo que no le da garantía, no lo entiende. Pensar en un hombre que estaba acostumbrado a guardar la ley, a hacer cosas, hacer, toda su vida haciendo. Y viene este hombre, este Jesús, este maestro, y le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le está hablando ya a otro nivel, le está hablando de otra cosa que él no está entendiendo, que no entra en su cabeza. Y es curioso como cuando uno le habla a alguien de Jesús y es una persona que está acostumbrada a ganarse el cielo porque hace buenas cosas o a pensarse buena persona y por lo tanto con derechos, y tú le hablas de realmente lo que significa el sacrificio de Jesús, esa persona no le llega la información, no entiende, porque lo que no puede tocar y decir, esto me lo he ganado yo, esto que estoy palpando lo he hecho yo con mis propias fuerzas y por lo tanto me merezco.
Y es la misma problemática que tenía Nicodemo. Nicodemo no entendía cómo se podía nacer de nuevo. ¿De qué estaba hablando este Jesús? Entonces, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pensamos, el agua, bueno, mirando el contexto realmente de Nicodemo, ¿qué estaba pasando? Justo antes, Nicodemo veía como Juan el Bautista estaba bautizando en agua y decía, arrepentíos de vuestros pecados. Y entonces muchos fariseos no querían ni acercarse, les parecía una aberración lo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Sabéis que los fariseos no pensaban que necesitaban arrepentimiento? Para nada. Pensaban que el problema de Israel no era su pecado. El problema de Israel eran las otras naciones de la tierra, que eran unos malditos porque no tenían la ley y los estaban oprimiendo porque eran malditos y porque eran pecadores. Pero ellos, a sí mismos, no se reconocían como pecadores. No veían dónde estaba el problema. Entonces, aquí Jesús cuando habla del agua, en el resto de la Biblia, cada vez que Jesús habla de agua, de la palabra, es la palabra que limpia los corazones, que limpia las vidas. Pero a Nicodemo, el agua tenía que simbolizarle lo que estaba viendo. El agua, para él, también era, los ritos judíos tenían muchos ritos con agua. Y eran ritos de purificación, de limpieza. Entonces, no solo estaba hablando de que necesitaba arrepentimiento, sino limpieza en su propia vida. Habla del agua y del espíritu. Y el espíritu para Nicodemo parecía un abstracto, no entendía lo que era el espíritu. Y estamos en una cultura donde la gente no entiende lo que es el Espíritu Santo, no tienen idea, lo mencionan, pero no saben ni lo que hace, ni lo que puede transformar dentro del corazón. Entonces Jesús, para que él vaya entendiendo, lo va metiendo un poquito en situación y le dice lo que es nacido de la carne, carne es, versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a separar las cosas, Nicodemo. Esto es la carne. Lo que tú estás haciendo con tus fuerzas es carne. No sirve en el reino de Dios. Lo que tú necesitas es lo que nace del Espíritu. Y yo estaba pensando que hay personas a veces que en las iglesias en general evangélicas aprenden a ser cristianos por ver a otros. Esto no se dice, esto no se hace, uno no se viste así, uno no toca esto, uno no hace lo otro. Y aprenden a ser cristianos por ordenanzas, por leyes. Pero no han tenido un contacto con el Espíritu Santo que les ha dado vida, que realmente les ha transformado, les ha hecho nacer de nuevo. Yo misma, habiéndome criado en una iglesia evangélica, yo estaba pensando, hubieron épocas en mi vida que yo sabía que si Jesús venía por su iglesia, yo no sabía dónde iba a acabar y prefería ni pensarlo, sinceramente. En aquel momento yo pensaba, no lo tenía claro. Es difícil, hay gente que está dentro de la iglesia y no sabe, piensa que puede ser cristiana porque vive según las ordenanzas. Si yo hago lo mismo que hace él, si yo canto lo mismo, si cuando hay oración yo me salgo para que oren por mí y me emociono, pero a lo mejor no has recibido ese nuevo nacimiento, eso que hace que las cosas viejas queden realmente atrás, que no estés batallando por tus fuerzas constantemente, porque lo que viene de la carne se corrompe, se pudre y se acaba. Entonces, versículo 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es un texto un poco raro, dice, si Jesús, ¿para qué le habla de eso? El viento, el espíritu, son como términos muy abstractos, ¿no? Pero hay una cosa que es curiosa, ellos en aquel tiempo no es como nosotros ahora, que vemos, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Y vemos el viento que sopla por allí, las precipitaciones por allá, vamos a tener, y se va viendo por los satélites cómo se está moviendo el aire, lo que nos va a traer como tiempo. Ellos no tenían todos esos métodos. Ellos veían que el viento iba por aquí, lo sentían, pero no sabían realmente de dónde venía ni a dónde iba el viento. Y entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? El Espíritu Santo es así.
Tú no sabes lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Puedes sentirlo, pero no tienes ni idea de lo que puede hacer o a quién va a tocar. Yo no puedo decir, siendo no cristiana o no convertida, yo no puedo decir, pues hoy me convierto, mira, hoy me ha dado el punto, me voy a convertir y hago la oración de fe y ya estoy convertida. No puedo hacer eso, porque el único que puede hacer eso es Dios. Lo que Jesús le está explicando en ese momento es que la salvación no es algo humano, no es algo que uno decide, ni siquiera uno puede decidir ser salvo proclamando las cosas. Es el Espíritu Santo el que tiene que traer convicción de pecado a tu corazón para que tú puedas arrepentirte de tus pecados. Entonces Jesús le está explicando a Nicodemo, primero el agua, el arrepentimiento, el sentir la necesidad de limpieza. Si tú vives a gusto en tu basura interna, es que a lo mejor el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Y yo no digo que no lo tengas. Lo que sí puedo decirte es que si no está obrando dentro de tu corazón y vives a gusto en el pecado, es que algo está muy mal. Algo está muy mal y entonces te lo tienes que plantear, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Es necesario que el Espíritu Santo se mueva constantemente con esa agua de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y es curioso, si vemos un poquito el proceso de Nicodemo, estoy hablando un poco de los versículos, pero miremos el proceso de Nicodemo. Nicodemo entró y dijo, bueno, colega, vamos a hablar un ratito, seguro que tu sabiduría me edifica, yo te edificaré a ti con la mía, vamos a hablar, de tú a tú. Y se sienta a hablar con Jesús. Jesús le pega el hachazo, le corta el rollo, le va al grano, a la necesidad, y realmente es una capacidad tremenda. Si pudiéramos hablar así con la gente, si pudiéramos llegar a no dar tanta vuelta, sino ir al grano, a la necesidad, ¿no?, de las personas. Pero le corta la tontería y empieza a hablarle. Y entonces Nicodemo se encuentra en un terreno que ya no domina para nada. Cuando tú hablas con Jesús, cuando tú te acercas a Jesús de verdad, Jesús te lleva siempre a un terreno que tú no conoces. Yo no sé si habéis conocido a gente que tiene muchas teorías allá en la calle. Y te dicen, no, a ver, yo soy buena persona porque yo tal, yo cual, sí. Tienen teorías acerca de Dios, de cómo creen en Dios, de esto, de lo otro, y dices tú, ¿y cómo se le habla a alguien así? Cuando alguien no ha tenido un encuentro con Jesús, cuando uno se acerca a Jesús, no viene con teorías. Jesús te descoloca y entonces empiezan a nacer un montón de preguntas dentro de ti. Ya no eres tan sabio en tu propia opinión. En un momento, un minuto con Jesús, por lo menos a mí me descolocó la vida. Un minuto con Jesús. No estuve más tiempo, pero me descolocó la vida. Yo que me sentía tan bien, bueno, no me sentía bien, pero pensaba que era muy lista. De ahí me di cuenta que no tenía ni idea de quién era Jesús. Y eso le está pasando a Nicodemo. Pasó de ser un sabiondo a darse cuenta de que está en un terreno desconocido, de que no sabe nada, que este encuentro con Jesús lo está trastornando, lo está llevando más allá de lo que él pensaba que iba a poder controlar. Otra de las cosas que no se pueden controlar con el viento es que el viento no se puede agarrar. Los fariseos pensaban que lo tenían todo bajo control, hacían las cosas tan bien que las tenían bajo control. Y a veces nosotros tenemos nuestra vida cristiana tan bien controlada que no queda sitio para que Jesús nos descontrole. No queda sitio porque no hay tiempo para que Jesús descontrole mi vida, punto. O sea, tiene que ser así, Jesús y tú cabes aquí y punto. Y Jesús descontrola nuestra vida. Cuando tenemos esos encuentros con Él, Él va abriendo cada vez más campo dentro de nuestros corazones. La semana pasada Alejandra hablaba de esa comunión, de esa relación con Dios, y yo sé que a muchos os ha llegado, pero esa relación con Dios es lo que buscamos en los tiempos de alabanza y es lo que tú tienes que seguir en tu casa buscando. Y esos son esos encuentros con Jesús que desbaratan tu vida tal y como tú la entiendes. Y es lo mejor que te puede pasar, de hecho. Entonces, en esta parte Nicodemo hace la última pregunta y Jesús le contesta, sarcásticamente. Le dice, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? O sea, qué bien lo trata Jesús, ¿no? No se ríe de él en sus narices, pero lo molesta un poquito, como diciendo, pero bueno,
¿cómo lees tú las Escrituras? ¿Sabéis que ellos tenían, igual que tenemos nosotros el texto de Ezequiel, que dice, a ver si me acuerdo, os pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros, etcétera, etcétera? Él conocía esos textos. ¿Cómo los interpretaba? Pues no los interpretaba, sencillamente los aparcaba porque no entraban dentro de sus esquemas mentales. Muchas veces nosotros apartamos la palabra que no entra dentro de nuestro esquema por miedo, ¿no?, a que nos moleste. Y bien, Jesús en ese momento empieza a hablar y Nicodemo se calla, definitivamente. Después de esta última forma en que Jesús lo expone, ya se calló. Podéis ver el resto del relato, Nicodemo no abre la boca en todo el relato. Y es curioso, en el momento en que Nicodemo se calla, si empecéis a leer todo el texto, es cuando Jesús se le presenta como el Mesías. Y empieza a hablar de él, empieza a dar la revelación más grande que se ha dado en toda la Biblia. Jesús habla acerca de sí mismo con pelos y señales, cómo iba a morir en la cruz, cómo iba a salvar al mundo de sus pecados. Nicodemo no entendía que Dios amara al mundo, a esos malditos, como los trataban ellos, esos perros, los gentiles. Jesús amaba al mundo. Y Nicodemo, en el momento que se calla, empieza a tener una revelación de Jesús tremenda, única. Dice, versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús está presentando a sí mismo, el Hijo de Dios. Dice, si lo que yo he visto, lo que yo he palpado, lo que yo he recibido de arriba te lo doy y vosotros los fariseos no estáis recibiendo nuestro testimonio, no estáis aceptando la palabra. Cuando Nicodemo pensaba saber quién era Jesús por sus teorías, decía, sabemos que vienes de Dios. Lo que no sabía Nicodemo es que Jesús no venía de Dios, Jesús era Dios. Y esa era la diferencia. Nicodemo tenía muchas teorías, pero no conocía realmente a Jesús. Y a mí me da miedo cuando escucho a veces a gente dentro de la iglesia con teorías y que me suenan vacías. Digo, ¿realmente sabe quién es Jesús? ¿Realmente ha tenido ese encuentro para poder decir lo que está diciendo? ¿O lo ha escuchado y por eso lo está diciendo? Sigue diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo, la salvación no viene de lo que tú conoces de aquí, de la tierra, la salvación viene de allá, del cielo, y la trae el Hijo del Hombre. Se está presentando a sí mismo como el Mesías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez más cojo una imagen que él estaba acostumbrado, que la conocía. Sabía que el pueblo de Israel en el desierto habló mal de Dios una vez más y entonces empezaron serpientes a morderlos y se morían, era una plaga tremenda. Y entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la levantó bajo el mandato de Dios y todo aquel que miraba esa serpiente y creía, se sanaba. Los que no miraban a la serpiente, aunque estuviera ahí, se morían. Y entonces le da esa imagen para que él entienda lo que tenía que pasarle. Evidentemente yo no sé lo que Nicodemo pudo absorber como información en ese momento, porque le estaba diciendo cosas que para él no entendía. Pero sí que en el momento en que Jesús murió en la cruz, ¿sabéis quién estuvo ahí para embalsamar su cuerpo? ¿Sabéis quién puso pasta de su bolsillo? Mucha pasta, porque todo los embalsamientos que se usaron eran dignos de un rey. Y fue Nicodemo. Nicodemo puso ese dinero y fue a embalsamar a Jesús. Eso él lo entendió con la práctica, lo vio después. Entonces, acaba diciendo, quiero acabar con el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto era el mensaje bomba al mundo, no a los judíos. Dios iba a salvar al mundo a través de su Hijo. Este era el verdadero Mesías, este era, no el del reino de los judíos, sino el reino del mundo. Se iba a ensanchar por fin la visión. ¿Y qué podemos decir de Nicodemo? ¿Cuál fue su proceso dentro de todo este tiempo? Entró con cierta soberbia. Hizo preguntas porque Jesús lo descolocó por 2 veces.
y luego ya se queda callado. Escucha toda la revelación y uno piensa, ¿aprendió la importancia de escuchar a Jesús? ¿Realmente él aprendió la importancia de eso? Y en el final, cuando los fariseos quieren prender a Jesús ya para matarlo, él da una tímida opinión pública en donde dice, ¿puede acaso nuestra ley juzgar a un hombre sin primero escucharlo, oír lo que hace? Y es curioso cómo él aprendió a escuchar a Jesús para formarse una opinión real de quién era Jesús. Yo me imagino que la frase que él dice es un poquito, a lo mejor si lo escuchan les va a pasar como a mí, y van a ser convencidos de quién es Jesús, y no van a querer matarlo. Puede ser que en ese momento Nicodemo pensara eso, pero Nicodemo aprendió a descolocarse delante de la presencia de Jesús. Pasó de ser una persona de ley, de normas, de formas, a ser una persona que corrió riesgos. Es verdad que fueron riesgos tímidos, no fue un Pedro predicándole a la multitud y diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sabemos lo que acabó siendo la vida de Nicodemo, pero sí que podemos ver que ese encuentro con Jesús marcó y cambió realmente la dirección de la vida de Nicodemo. Y eso es un encuentro con Jesús. Si tu vida sigue siendo la misma que antes de lo que tú procesas haberte convertido, entonces es que a lo mejor no has tenido ese punto de fusión con Jesús. Uno no puede encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo. Cada vez que venimos aquí y adoramos a Dios, si tú tienes ese encuentro con Jesús, no puedes llegar a tu casa y estar exactamente igual. Van habiendo cambios pequeños, pero van habiendo cambios. No puedes seguir siendo la misma persona. Y yo creo que este pasaje es un poquito para que reflexionemos, los que llevamos muchos años, los que llevan poco tiempo y los que aún no se han decidido. Es tiempo de tomar una decisión. El creer en Jesús no implica yo creo. Sí, yo creo mucho en Jesús, soy súper religiosa. Eso no te sirve para nada. Si yo te digo, el techo de la nave se va a caer, tú dices, sí, te creo. Y te quedas sentado ahí, ¿qué me estás demostrando? Pues no me has creído en nada. Creer implica que yo te doy la información, el techo de la nave se va a caer, te estoy dando la información. El punto siguiente, tú te convences de que lo que te estoy diciendo es real. Miras hacia arriba y empiezas a ver que hay grietillas por aquí y por allá, que soy unos ruidillos raros. Y tercer fase de creer, salir por patas de la nave, decir, esta se va para abajo. Y así es la salvación. El que cree no puede decir, sí, creo, y me quedo exactamente igual. El que cree ha recibido la información, ha entendido el mensaje de salvación, ha visto que es real, que se muere si realmente no acepta ese mensaje,